Quiero que compartamos hoy el último tema de esta serie sobre 40 días de oración. Y hemos tenido 6 domingos orando, pidiéndole a Dios. Y hemos tenido 6 domingos donde hemos estado hablando sobre la oración. Algunas personas también me dijeron: no, pastor, nunca hice los 40 días. Bueno, mañana empezamos otros 40 días. Entonces, para que mañana usted empiece por 40 días. Y usted preguntará: ¿y por qué voy a orar? Por lo mismo que usted tiene ahí en la agenda. Por esas peticiones nunca debemos dejar de orar. Amén. De hecho, que el domingo pasado vinieron 3 hermanas de una academia misionera y nos dejaron ahí una lista de peticiones por las cuales podemos estar orando por los misioneros. Y esa lista algunos de ustedes les dieron, son unos separadores, y pueden seguir orando siempre. Eso no es por una semana, eso está hasta que el Señor venga. Amén. Y entonces, hoy hemos terminado también de leer el libro de Nehemías. Arrancamos el 1 de junio leyendo el libro de los Hechos, todo el acontecimiento, el nacimiento de la iglesia. ¿Y qué les pareció el libro de Nehemías? Bueno, habían algunas partes donde venían un montón de nombres, y que este es el hijo de tal y el hijo de aquel y el hijo del otro, y ahí usted pudo seleccionar nombres para sus hijos también, si el día de mañana va a tener. Entonces, un montón de cosas ahí, venían de todo ahí, ¿verdad? Lo que pasa es que ellos estaban pasando por una situación muy difícil y era un pueblo que había que reorganizar. Así que Nehemías se tuvo que dar la tarea de reorganizar. ¿Quiénes eran sacerdotes? ¿Quiénes eran los cantores? ¿Quiénes eran los levitas? ¿Quiénes eran los de la familia tal, los de la familia y esto, verdad? Amén. Y Nehemías tuvo que reorganizar. Pero cómo me gusta el carácter de Nehemías. Cómo me gustó cuando Nehemías se dispuso a hacer lo que Dios le dijo que hiciera. El carácter de este hombre, su valentía, su decisión, el enfrentarse a sus 3 enemigos, ¿verdad? Sanbalat, Tobías y Gesén el árabe, ¿verdad? Que le hicieron la vida imposible. Y después ustedes se dan cuenta que cuando Nehemías levanta los muros y levanta la ciudad y el ánimo del pueblo y todo se establece, ¿quién busca posada en los muros de Jerusalén adentro? ¿Quién? Sanbalat, aquel que le decía a Nehemías y que le hizo la vida imposible a Nehemías, ahora quería vivir en Jerusalén. Y Nehemías se va para Persia porque él vivía allá en Persia. Y Sanbalat aprovechó que Nehemías no estaba para meterse, ¿verdad? Y el pueblo lo aceptó. Y cuando Nehemías regresó, ¿qué problema se hizo? Dice Nehemías: ¿qué hace este hombre aquí adentro? ¿Verdad que sí? ¿Qué hace Sanbalat aquí? No, hágame el favor, y me lo sacan de aquí. Y sacaron a Sanbalat de Jerusalén. Y dicen: usted no tiene parte ni suerte en este asunto, ¿verdad? Nehemías era un hombre de carácter, que cuando tenía que tomar decisiones, tomaba decisiones, y decisiones firmes, y decisiones muy tajantes. Este era Nehemías. Hoy quiero que leamos el texto, y ya ahorita lo vamos a leer, pero quiero que lo tenga en su Biblia. Ahí tiene usted en sus manos su folleto, y quiero, iglesia, que leamos, veamos, analicemos la oración de Nehemías. Analicemos esta oración que hace Nehemías. Ahorita la vamos a leer, Nehemías en el capítulo 1 y el verso 1. Y vamos a leer estos 11 versículos de la oración de Nehemías. Pero quiero decirles, antes de leer la forma de introducción, quiero decirles, hermanos, que una de las características que debe tener nuestras oraciones es compasión. Nuestras oraciones tienen que ir cargadas de compasión. Nuestras oraciones deben de ir cargadas de misericordia por los demás, por las otras personas. Y debemos de tener cuidado de que nuestras oraciones no lleguen a ser egoístas, donde oramos solamente por nosotros, y oramos solamente por nuestras necesidades, y oramos solamente por nuestras situaciones, por mi familia. Oro por lo que yo estoy pasando, por lo que yo estoy viviendo, oro por mis hijos, y solo oro por mis necesidades. Y debemos de tener cuidado que nuestras oraciones
oraciones no estén siendo oraciones egoístas. Nuestras oraciones también tienen que ir cargadas de misericordia y de compasión, orando por las demás personas. En nuestro caminar por este mundo es importante que levantemos nuestra cabeza. En nuestro caminar en esta vida es importante que volvamos a ver a nuestro alrededor y que veamos qué está sucediendo en la vida de otras familias, qué está pasando en la vida de otras personas. Veamos qué está sucediendo en otras naciones. Es importante en nuestro caminar de nuestra vida poder levantar nuestra cabeza y dejar de vernos solo a nosotros y dejar de ver estar viendo solo nuestra situación y empezar a mirar a nuestro alrededor. ¿Qué está sucediendo con su vecino que vive al frente? ¿Qué sucede con un compañero de trabajo? ¿Qué está sucediendo con muchas otras personas? Las situaciones en las que otras personas se encuentran. Y entonces empezar a orar por ellos. Uno de los mandatos de Jesús, ¿cuál fue? Amarás a tu prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si decimos que amamos a Dios, pero no a nuestro prójimo, entonces usted no ama a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Porque es imposible amar a Dios pero no amar a mi prójimo. Eso no se puede. Le demuestro a Dios que yo a Él lo amo cuando amo a mi prójimo, cuando me doy por mi prójimo, cuando ayudo a mi prójimo. Entonces le demuestro al Señor que yo a Él le estoy amando. Dios nos creó a cada uno de nosotros para que nosotros seamos de bendición hacia otras personas, para que usted sea de bendición para otros. Para eso Dios nos creó, para que oremos por otros. No me diga que usted pasa pensando solo en usted. No me diga que usted pasa pensando solo en su situación, en su vida, en usted y en usted y en usted. No me diga que usted es así, porque no estaría bien. Usted debe pensar en la situación de otras personas. Dicho esto, quiero que leamos Nehemías capítulo 1, versículo 1, y vamos a leerlo hasta el 11. Dice: palabras de Nehemías, hijo de Hacalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa. Quien narra la historia es el mismo Nehemías. Dice: estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté. ¿Por quién le preguntó? Por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad. Y también les preguntó por quién. Por la ciudad. Les preguntó por Jerusalén. Versículo 3. Y ellos le contestaron: el remanente de los que están de la cautividad allí en la provincia, ¿cómo estaban? Están en gran mal y afrenta. Y la ciudad, bueno, el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas fueron quemadas a fuego. Verso 4. Dice Nehemías: cuando yo oí estas palabras, o cuando escuché esta respuesta, ¿qué hizo Nehemías? Me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos, y dije, veamos esta oración: te ruego, vean Nehemías orando, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti. ¿Cómo oraba? Día y noche. ¿Por quién? Por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Dice: sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si nosotros pecáramos,
Yo, dice, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvieseis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues, les dice Nehemías a Dios, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Y ve al verso 11, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora, ¿qué le pide Nehemías? Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero, ¿a quién? Al rey. Muy bien, escúchenme en esto y voy a narrarles un poquito la historia para que nos ubiquemos en esta oración de Nehemías. El pueblo de Israel había sido invadido por Babilonia. ¿Escuchan esto? El pueblo de Israel había sido invadido por el imperio de Babilonia. Y la mayoría de los habitantes de Jerusalén, de Israel, habían sido llevados cautivos a Babilonia. Otros tuvieron la oportunidad de huir, de escapar, de esconderse, quizás en las montañas, quizás corrieron, huyeron, algunos huyeron, a otros quizás se llevaron a sus hijos o a su esposo y quizás la esposa sí pudo huir, etcétera, etcétera, pero pudieron otros esconderse y huir. En la invasión de Babilonia contra Jerusalén, Babilonia destruyó los muros de Jerusalén, destruyó sus puertas. Recuerde que Jerusalén está rodeada por muros, ¿verdad? Y el imperio de Babilonia destruyó los muros, destruyó las puertas, destruyó casas. Imagínense ustedes una gran invasión. Ahora, Nehemías era judío, pero era un judío que vivía en Persia. Y Nehemías le servía al rey como copero. El rey estaba sentado en su gran trono y Nehemías siempre estaba a la par del rey con el vino y con su copa. Antes de que el rey probara el vino, Nehemías lo probaba primero para ver si el vino no tenía veneno, porque en aquel entonces así era como mataban a los reyes. Así que Nehemías tenía un puesto de mucho prestigio. Siempre estaba a la par del rey y a la par de la reina. Tenía un puesto de mucho prestigio, pero también tenía un puesto de mucha confianza. El rey confiaba mucho en un hombre que le servía el vino. No era cualquiera. Así que Nehemías tenía un puesto de mucho prestigio, de mucho respeto, y siempre pasaba a la par del rey. ¿Qué les parece? Vivía en el palacio. Tenía una habitación en el palacio. Las ropas que usaba Nehemías no eran harapos, eran ropas especiales, bonitas, pues él estaba siempre ahí delante del rey. Ropas elegantes, buena comida. Nehemías vivía en el palacio del rey. A Nehemías no le faltaba nada. Nehemías estaba muy cómodo, tranquilo. Estaba muy cómodo ahí. Pero un día a Nehemías se le ocurrió preguntarle a unos hombres que venían de Jerusalén cómo estaban los hermanos de allá, los que habían escapado, y cómo estaba la ciudad. Ese día a Nehemías se le ocurrió hacerles esa pregunta. Ahora, la respuesta que recibe Nehemías le dio un gran golpe en el corazón a él. El pueblo estaba muy mal, le dicen aquellos hombres. El pueblo está muy mal, Nehemías. El pueblo está muy mal y en gran afrenta. Hay una gran tristeza, hay una gran angustia. El pueblo está muy afligido. Y preguntas por Jerusalén, por la ciudad. Sí, los muros están derribados, las puertas fueron consumidas por el fuego. Todo allá está muy mal. Todo está muy mal. Esta noticia fue tan dura que dice la Biblia que Nehemías se sentó a llorar. Nehemías se sentó a llorar, hizo duelo por unos días, ayunó y se puso a orar a Dios. Le golpeó. Fue una situación, una respuesta muy dura para Nehemías. Y en la oración, Nehemías empieza a rogar a Dios
por el pueblo de Jerusalén. El versículo 6 dice que Nehemías oraba día y noche, y que Nehemías le decía a Dios: perdona los pecados que hemos cometido. Note cómo Nehemías se incluye y dice que hemos cometido. Y dice Nehemías: sí, yo y mis padres hemos cometido estos pecados y te hemos fallado. Nehemías se incluye, aunque él no estuvo allí, pero Nehemías se incluye. Es decir, Nehemías hizo suya la situación en que se encontraba el pueblo y el sufrimiento por el que estaban atravesando. Todo Nehemías lo hizo suyo, lo hizo de él. Empezó a orar, empezó a ayunar, como si él mismo estuviera en ese gran mal, como si él mismo no tenía nada que comer, como que si él mismo no tuviera dónde dormir, como que si él mismo le hubieran destruido su casa donde él vivía. Quiero que anote esto en sus puntos y anote esto: haré mía la situación de otros. Haré mía la situación de otros. Haré mía la situación de otros. Ahora, esta oración de Nehemías es una de las oraciones de gran misericordia que aparecen en la Biblia. Es una de las oraciones con mucha compasión que aparecen en la Biblia. También usted puede ver la oración de Daniel, como Daniel también le ruega a Dios, le pide al Señor. Amén. Pero encontramos allí esta oración de Nehemías. Ahora, quiero aclarar algo, porque es muy importante esto que les voy a decir. Nehemías no era profeta. Nehemías tampoco era un sacerdote. ¿Sabe quién era Nehemías? Nehemías era un simple hombre, copero de un rey de Persia, pero demostró tener una gran compasión y demostró tener mucha misericordia por los necesitados. ¿Sabe por qué quiero aclarar esto? Que Nehemías no era profeta, ni tampoco era sacerdote, ni tenía ningún puesto en algún templo, ni nada por el estilo. Digo esto porque a veces la gente piensa que orar por otras personas y ayudar a otros, para hacer eso hay que ser pastor, o para hacer eso hay que ser el líder de la iglesia. Pero están muy equivocados. Amén. Estamos muy equivocados quienes piensan así. Dios nos llamó a todos a orar unos por otros, y Dios nos llamó a todos a ayudarnos los unos a los otros. No importa si usted no es pastor, si usted no es líder, si usted no es profeta. A veces pensamos que solo el pastor debería de ir a orar por aquella persona, por aquel vecino que está muy mal, o el pastor es el que debería de conseguir un diario de comida para ayudar a aquella familia que no tiene nada que comer. Debería de ser el pastor. Y entonces, ¿a dónde está el pastor? Dicen muchos. ¿Y el pastor? ¿Y el pastor? No. Esto es un trabajo de todos. Usted también tiene que ir a orar por el enfermo. Usted también tiene que ver cómo hace y buscar ayudas con otras personas y llevarle un diario de comida a aquella persona que está necesitado o necesitada. Este es un llamado para todos: orar unos por otros, ayunar unos por otros, ayudarnos los unos a los otros. Nehemías llora, Nehemías ora, Nehemías ayuna y hace luto por una situación que no es la situación de él, por algo que a él no le está perjudicando en nada. Él está en otra nación, él está en Persia, él está de copero, está ahí con el rey, tiene sábanas finas, un apartamento solo para él, tiene buena comida, tiene buena ropa. Él no necesita absolutamente nada, pero hace suya el dolor de otros, lo hace suyo, la necesidad de otros lo hace de él, tanto que se sienta a llorar, tanto que ora, ayuna y hace luto por algo que no es de él. Ante la respuesta de la pregunta que él hace, Nehemías le pudo haber dicho a aquellos hombres, Nehemías les pudo haber dicho: qué feo, pobrecillos, ay, que Dios los ayuda, como muchas veces nosotros hacemos, ¿verdad que sí? Pobrecillos, ¿verdad?
¿Y qué? Y las casas destruidas, destruidas todas. Y los muros, fatal. ¿Y qué? No tienen nada que comer ni nada. No, viera qué tristeza. Y Nehemías pudo haber dicho, pobrecillos, ¿verdad? Bueno, ahí en algún momento Dios los ayudará. Nehemías pudo haber dicho eso, pero no. El corazón de Nehemías, ante la situación que él escuchó, golpeó su vida, tocó su corazón. Anote esto: estoy dispuesto a incomodarme. Escriba: incomodarme. Estoy dispuesto a incomodarme por otros. Estoy dispuesto a incomodarme por otros. ¿Es eso verdad? ¿Está dispuesto usted a incomodarse por otros? ¿Es eso cierto? Y una de las cosas que Nehemías le pide a Dios es que le dé le dice, dame buen éxito. Ahora, ¿éxito para quién? ¿Para él? ¿Éxito para enriquecerse él? ¿Éxito para progresar él? No, él está pidiendo a Dios buen éxito porque él va a ir a Jerusalén. Y no es un éxito para él, es un éxito que él le pide a Dios para que todo lo que él haga no sea de bendición para él, sino que sea de bendición para aquellos que están necesitados en Jerusalén. Dame buen éxito, que todo lo que vayamos a hacer sea de mucha bendición. Mire usted, cuando fuimos a Ciudad Cortés, yo decía, ¿qué es todo esto? Porque le decíamos a Dios, Dios, danos éxito, bendícenos. Y mire, hermanos, microbús iba llena, comida, regalos, de todo. Llevamos zapatos, ropa, era algo increíble. Y yo decía, Gaudí, ¿dónde salió todo esto? ¿De dónde? Bolsas de arroz, de frijoles, cajas de aceite, montones de azúcar, regalos, cereales, de todo. Y yo decía, Dios mío. Y la gente que entraba a mi casa decía, ¿y cómo se van a llevar esto? ¿A dónde está el tráiler donde se van a llevar todas estas cosas? El éxito que le pedíamos a Dios no era para nosotros, era que Dios nos bendijera, nos diera éxito, nos prosperara para ir y ser de bendición a familias necesitadas. Esa debe de ser nuestra situación, nuestra disposición para servirle a otros. Una de las cosas que Nehemías le pide es éxito a Dios, porque Nehemías no solo estaba dispuesto a llorar, Nehemías no estaba solamente dispuesto a orar o a ayunar o a hacer luto, sino que él estaba dispuesto a dejar su puesto con el rey. ¿De acuerdo? Si usted sigue leyendo la historia, bueno, ya todos nos leímos el libro de Nehemías, ¿verdad que sí? Un día Nehemías está muy triste y el rey le dice a Nehemías, ¿por qué tu rostro está triste? Y no es una tristeza de enfermedad, es una tristeza de espíritu. ¿Usted sabe por qué a Nehemías le dio miedo eso? Y usted sabe, porque se creía que la persona que estuviera siempre al lado del rey debía estar contenta, porque su tristeza podía contagiar al rey, y un rey triste y angustiado podía angustiar y afligir a toda la nación. Por eso es que a los reyes les llevaban buzones, ¿se acuerdan? Que los hacían reír y que hacían maromas y un montón de cosas para que el rey estuviera contento. Cuando el rey le vea la cara a Nehemías triste, el rey le dice, tu rostro está triste y no es de enfermedad. Nehemías dice, cierto, porque el rey lo podía hasta mandar a matar. Pero el rey le dice, ¿qué es lo que usted pide? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que le está sucediendo? Y ya Nehemías le cuenta lo que está pasando. Y el rey le dice, ¿y qué pides? Y Nehemías estaba listo, ¿verdad? Y le saca la lista. Le dices, rey, yo necesito ir a Jerusalén, quiero ir a ayudar al pueblo, necesito que el que cuida el bosque me regale madera, necesito que me acompañen unos hombres de a caballo, necesito que usted me dé, y necesito esto y esto y esto y esto, y le hace una gran lista. Y le dice el rey, está bien, le vamos a conceder todas esas cosas, váyase para Jerusalén durante un tiempo. Y Nehemías se va para Jerusalén a vivir con los necesitados, a vivir con los angustiados, a vivir con los afligidos, a dormir allá con ellos, a pasar tiempo allá con ellos, a llevarles ánimo, a llevarles esperanza. Un hombre que no tenía la necesidad de hacer eso porque estaba muy cómodo, estuvo dispuesto a incomodarse para ir a ayudar a otras personas. Nehemías es un gran ejemplo
de cómo nosotros debemos de estar dispuestos a orar, a ayunar por las situaciones de otros, por el dolor de otros, por el sufrimiento de otros, y a hacer algo también por ellos. ¿De acuerdo? Y hacer algo también por ellos. Cuando Jesús vino a este mundo, ¿necesitaba Jesús venir aquí? Jesús no necesitaba venir aquí. Él no necesitaba dejar su trono, su gloria, y venir y hacerse como uno de nosotros. ¿Qué lo movió a Jesús a venir aquí? La compasión, la misericordia, el amor, y a darse en la cruz por nosotros. Jesús no solamente oró por los enfermos, Jesús también alimentó, dio de comer a muchos. Así que el trabajo de la iglesia es un trabajo integral. No solamente oramos por otros, sino que también suplimos las necesidades de otros. Hace poco le estaba diciendo a Gaudi, más o menos cuántos diarios de comida hemos entregado desde que empezó la pandemia. Y me dice, no me acuerdo. Le digo, trate aunque sea de hacer un número más o menos, ¿verdad? Ahorita en la casa tenemos para entregar unos 20 diarios de comida, ¿verdad? Por ahí más o menos. Arroz, frijoles, aceite, azúcar, cereales, leche, huevos. Imagínese usted que yo llegué al supermercado y llené el carro con 20 cartones de huevos. Y cuando llegué a la caja me dice el cajero, no se puede. Le digo, ¿cómo no se puede? No, solo 2 cartones por persona. Y me tuve que devolver con los 20 cartones de huevos, ¿verdad? Y yo le dije al cajero, y si usted me compra uno y aquel compañero suyo otro y aquel otro, yo, ¿verdad? Vacilándolo, pero y no sé ni cuántos diarios de comida hemos repartido. Personas que ni vienen aquí a la iglesia, personas que no son ni miembros, y a personas que son de la iglesia, familias que también son de la iglesia. Y no recuerdo ni cuántos diarios de comida. El fin de semana antepasado las maestras de escuela dominical salieron con diarios de comida para entregárselos a familias de los niños que venían a la escuelita dominical, que no han vuelto por causa de la pandemia, pero que sabemos que necesitan tener comidita en la casa. Debemos de estar dispuestos a incomodarnos por amor a otros, a orar por otros, a ayunar por otros, y a veces hasta llorar por otros y abrazar a otros. Y aunque la situación no es mía, y aunque el dolor no es mío, y aunque la situación no es mía, el problema es que a veces cuando oramos también hemos caído en esa situación de tener oraciones egoístas, donde oramos solamente por nosotros, mi situación, mis hijos, y está bien, hay que hacerlo, pero terminamos de pedirle a Dios por mi familia, mi trabajo, mi economía. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, gracias, amén. ¿Y su vecino? ¿Y los que están privados de libertad? ¿Y los que están ahorita en el hospital por causa del COVID? ¿Y los que han perdido un ser querido? ¿Y los muchachos que andan hundidos en las drogas? Etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con ellos? Ay, yo no sé. No, como yo no sé. ¿Cómo inicia todo en la vida de Nehemías? Inicia con una pregunta. El versículo 2 dice que Nehemías le preguntó a aquellos hombres por la condición del pueblo y por la situación de la ciudad. Ahora, cuán importante, escúcheme esto, todo inicia por una pregunta. Ahora, cuán importante es preguntar a otros por la condición en la que se encuentran. Eso es importante. Todo empezó por una simple pregunta. ¿Cómo están mis hermanos de allá y cómo está la ciudad? Eso fue toda la pregunta. Y la respuesta tocó el corazón de Nehemías. Y cuán importante es preguntarle a otros por la condición en la que se encuentran. No para chismear, sino para orar y para ayunar y para ayudarles a salir adelante. Cuando usted le pregunta a alguien por su familia, hola, ¿cómo está? Bien. ¿Y cómo está su familia? ¿Y cómo está su esposa? ¿Y sus hijos? ¿Y cómo va todo? ¿Y su papá cómo se encuentra? ¿Y qué tal cómo está su mamá? Cuando usted le pregunta a alguien por su familia y le hace esta pregunta, ¿sabe qué piensa esa persona? Esa persona va a pensar, mi familia le interesa a él le importa mi familia.
A Él le interesa mi familia. Y una vez que escuchamos su respuesta, podemos decirle: voy a estar orando por su familia. Voy a estar orando por la salud de su papá. Voy a estarle pidiendo a Dios por su hijo. ¿Sabe? Eso para ellos es muy importante. Eso para ellos es de mucho valor. Yo le he preguntado a algunas personas: ¿y cómo sigue su mamá? Así, así. Y luego me dicen: gracias por preguntarme. Gracias por preguntarme. Gracias por tenerme siempre ahí en sus pensamientos. Y yo le digo: no, yo estoy orando por su mamá también. ¿De verdad? Sí. Muchas gracias. Gracias por eso. Ellos eso lo agradecen mucho. Y eso es muy importante. Yo creo que debemos de ver, o debemos de dejar de ver solo para nosotros. Dejemos de ver solo para nosotros, para nuestra situación. Ahora, ¿qué le parece si levantamos la mirada y dejamos de ver solo para donde nosotros? ¿Y qué les parece si levantamos la mirada y volvemos a ver hacia otros lugares? Escúcheme lo que le voy a decir. Si usted levanta su mirada y empieza a ver para otros lugares, usted empezará a ver a madres llorando por un hijo que está en las drogas. Verá a una madre llorando por un hijo que anda revolcando un basurero, que está allá fumando piedra, o que anda por allá sucio, mojándose. Si usted levanta su mirada, entonces usted va a ver familias llorando porque tienen a un ser querido muy mal en un hospital. Si levantamos nuestros ojos, si levantamos nuestra mirada, veremos a niños llorando porque sus padres se separaron. Y veremos a una mujer llorando porque su esposo le fue infiel. Si levantamos nuestros ojos, veremos a una familia que viene llorando de un cementerio y vienen de enterrar a un ser querido. Si levantamos nuestra mirada y volvemos a nuestro alrededor, veremos a una familia que no tiene nada que comer. Levantamos nuestra mirada y veremos a un padre y a una madre angustiados porque tienen a un hijo privado de libertad, que está en la cárcel. Muchos de ustedes que están hoy aquí, a muchos de ustedes Dios los libertó de las drogas, del alcoholismo. Muchas de ustedes son madres que han tenido la respuesta de Dios de rescatar a un hijo de una situación en la que se encontraba. Alguien estuvo orando por él, alguien estuvo pidiéndole a Dios por él. ¿No es eso lindo? ¿No nos sentimos agradecidos con Dios cuando el Señor contesta una de nuestras oraciones? ¿Por qué entonces no orar también por aquella madre que tiene a un hijo en las drogas, que tiene a un hijo en la cárcel? ¿Por qué no orar por aquel papá? ¿Por qué no orar por aquella mujer que su matrimonio se destruyó, que su esposo le fue infiel, por esos niños? ¿Por qué no orar por todos ellos? Gracias al Señor que usted tiene a su familia, pero hoy alguien está llorando por un ser querido que murió. Hoy alguien está sufriendo, está muy preocupado porque tiene a su hijo o a su esposa o a su mamá o a su papá entubado, boca abajo, y que los doctores no les dan mucha esperanza. ¿Por qué no orar por todos ellos? Pedirle al Señor por ellos. ¿Sabe qué nos hace falta? Levantar nuestros ojos y volver a ver hacia nuestro alrededor y ver aquella familia que no tiene nada que comer o aquellas situaciones que están sucediendo. Anote esto: alzaré mis ojos y veré la necesidad de otros. Tenemos que dejar de estarnos viendo solo a nosotros. Alzaré mis ojos y veré la necesidad de otros. ¿Por qué no le pregunta a su compañero de trabajo cómo ha estado? ¿Y cómo ha estado? ¿Y cómo se ha sentido? ¿Y qué tal le ha pasado? ¿Por qué no preguntarle a nuestro vecino: buenos días vecino, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hay gente que dice: la verdad, yo mejor nada más saludo de larguito. Hola, buenos días, ¿cómo le va? Hay gente que dice: la verdad es que yo nada más saludo de larguito. Mire, eso no es bueno. Eso no es bueno. Un hijo de Dios hace amistad con sus vecinos y con sus compañeros de trabajo,
con el fin de ganarlos para el Señor, con el fin de ganarlos para Cristo. Usted no puede esconder la luz de Cristo que está en la vida suya, usted no la puede esconder. Un hijo de Dios no puede pasar desapercibido en el trabajo o en su comunidad. Todos tienen que saber que usted es un hijo de Dios y que usted puede acudir donde ellos para orar por ellos, para que lo aconsejen, etcétera. Yo he tenido la experiencia de que mis vecinos me han llegado a tocar las verjas de mi casa y me han dicho: sí, Jerry, usted puede venir a orar por mi mamá que está muy mal. Y yo: claro que sí, deme un momentito, ¿verdad? Y voy y me pongo quizás unos zapatos, si es que andaba en sandalias o algo. ¿A dónde es? Aquí vamos. Y ellos no son ni creyentes, no son cristianos, quizás practican otro tipo de religión. Y yo he ido y me han ido a buscar a mí. Y yo le digo a Gaudí: qué interesante, me vienen a buscar a mí. Y eso me ha sucedido varias veces en mi barrio, en mi comunidad. ¿Qué será lo que ellos ven en mí? ¿Está acá? Es que porque usted es el pastor. No, sáquese eso de la cabeza. ¿Estamos de acuerdo? Sáquese eso de la cabeza. Porque usted es un hijo de Dios, porque usted es una hija de Dios también. Y eso es importante. No pregunte para decir: ay, pobrecito. No pregunte para decir: de verdad, Dios mío, qué difícil. No. Pregunte para estar orando. Pregunte para ayunar por aquella situación que no es suya, pero de ahí en adelante será suya. Y llorará. Y como si fuera suya, y orará como si fuera suya, y suplicará a Dios como que si fuera suya. Nehemías viene donde Dios y le dice: te ruego, Dios mío. ¿No le dice eso? Te ruego, Dios Todopoderoso, te ruego, te suplico. ¿Y por quién le oraba? ¿Por una situación de él? No, hombre, si Nehemías estaba, como diríamos nosotros, estaba cachete, estaba bienísimo, estaba lo más bien, estaba pura vida. Nehemías no le faltaba nada. Y está ahí de rodillas, y está llorando, y está suplicando. Anote esto: oraré por otros con compasión y misericordia. Escriba: compasión y misericordia. Oraré con otros con compasión y misericordia. Esas son oraciones de amor. Qué lindo, amén. Esas son oraciones de amor. Esas son oraciones de misericordia. Pero no solamente debemos de orar, debemos de hacer algo más, ir más allá de la oración. Como les decía, Nehemías fue a Jerusalén, le ayudó al pueblo a levantar los muros, le ayudó al pueblo a construir las puertas, les dio ánimo, les llevó esperanza, les demostró que Dios estaba ahí con ellos y que sí se podían levantar de la situación en la que se encontraban. Estamos en una sociedad muy necesitada de Dios. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero estamos en una sociedad muy necesitada de Dios, rodeados de personas que no le encuentran sentido a la vida, sin esperanza, sin rumbo, jóvenes hundidos en las drogas, gente pensando en quitarse en la vida, matrimonios destruidos, niños por aquí, niños regados por allá. Estamos en medio de una sociedad muy, muy necesitada de Dios. Ahora quiero que anote esto: llevaré esperanza y consuelo a otros. Llevaré esperanza y consuelo a otros. Mire, en otras palabras, que valga la pena que usted esté vivo. ¿Estamos de acuerdo? Que valga la pena que usted esté vivo, que valga la pena que usted está sano, que puede ir, venir y ayudar a otros, que valga la pena. Amén. Y no estarnos enfocando solo en nosotros. Seríamos egocéntricos, y oraciones egocéntricas, y acciones egocéntricas, donde pensamos solo en mi necesidad. Entonces uno dice: bueno, entonces usted vivió solo por usted, y todo lo que hizo fue solo por usted. Ahora, está bien, usted puede tener sus metas personales y sus estudios y todo, y alcanzar muchas cosas para usted. Está bien. ¿Qué es lo que está mal?
Lo que está mal es que todo sea solamente pensando en usted. Eso es lo que sí no está mal. Porque cuando Dios lo bendice a usted, Dios no lo bendice a usted solo para usted. Dios lo bendice a usted para que usted pueda bendecir a otros. Dios lo bendice a usted para que usted pueda. Mire, usted tiene entrada para llegar a la presencia de Dios. Y eso no es solo para usted. Eso es para que usted lleve a la presencia de Dios a su vecino, a su amigo, para que usted ore por ellos también. Yo no sé si alguien a usted se le ha acercado en algún momento y le dice: vea, hágame un favorcito, usted puede estar orando por mí. Yo me he topado a mucha gente en la calle que me dice: Jerry, no me suelte, no me suelte, esté orando por mí. Y yo le digo: yo siempre oro por usted. Gracias, gracias. ¿Saben por qué? Porque ellos sienten que ellos no pueden entrar a la presencia del Señor, y uno sí, y uno entra ahí a la presencia de Dios, y ellos buscan como que si uno fuera un puente. Pero la gente está muy necesitada del Señor. Cada vez son más los divorcios, cada vez son más las agresiones en las familias, los muchachos en las drogas, cada vez es más el narcotráfico, muchachitos con 14 y 16 años parados en las esquinas vendiendo drogas, siendo burros, como les llaman, de los narcotraficantes. Ahí vendiendo en las esquinas y tome y deme, y ellos viendo dinero fácil. Un día de estos escuchaba a un muchachito como de 20 años contándole a otro, y como ellos hablan, dice: hoy me gané 40 palos al suave, dice, sentado allá en una esquina, 40 palos me gané. Y se viera cómo se vende eso. Y es que hay buen surtido ahí, dice, porque hay piedra, porque hay marihuana, porque también hay pastillas. Entonces uno está ahí y entonces hay un surtido de todo. Y es así, dice, rapidito, rapidito, dice, me gané 40,000 colones hoy. Un muchachito de 20 años. Eso es lo que los muchachos andan buscando: dinero fácil, sin tener que haber estudiado. Y los narcotraficantes les pasan con sus buenos carrazos y ellos se les quedan así, se les caen las babas, y dice: un día yo voy a llegar a tener un carro de esos. Estamos en una sociedad totalmente destruida. Cada vez son las madres que lloran por hijos, cada vez son más las personas que se quitan la vida. Dios lo quiere usar a usted. ¿A quién? A usted, claro. Dios lo quiere usar a usted. Sea usted de bendición para muchas personas. Sea usted de bendición en su trabajo, donde usted vive, en la familia. Sea usted de bendición. Dios no lo creó para que se encargue de sus situaciones, nada más. Dios lo creó para que usted sea de bendición para otros. Anote esto: me dejaré usar por Dios. Me dejaré usar por Dios. Me dejaré usar por Dios. Escuche lo que le voy a decir. Cuando Jesús vino a este mundo, se encontró con una sociedad muy necesitada de amor, muy necesitada de misericordia. Jesús se encontró con una sociedad hundida en el pecado, llena de odio, y una sociedad llena de maldad. Con eso se encontró Jesús cuando Él vino a este mundo. Y en los evangelios encontramos a muchos acudiendo a Jesús, ¿verdad que sí? Una mujer que tenía flujo de sangre, 12 años de padecer de flujo de sangre, vino a Jesús buscando al Señor. Y en la Biblia encontramos muchos, porque veían en Jesús a un hombre de paz. Veían a Jesús a un hombre lleno de misericordia. Veían en Jesús a un hombre que traía esperanza. ¿Están de acuerdo conmigo? Hasta los niños corrían donde Jesús. Hasta los niños corrían donde se encontraba Jesús. Y los discípulos ahí jugando de religiosos: no toquen al maestro. Y Jesús les dice: deje que los niños vengan a mí. No se los impidan. Déjenlos que ellos vengan. Mucha gente acudía a Jesús. Veían en Él paz, esperanza. Veían en Él gozo. En muchas ocasiones Jesús les preguntaba. Oiga la pregunta de Jesús en muchas ocasiones. Jesús les preguntaba: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué necesita? Eso era lo que Jesús les estaba preguntando. ¿Qué necesita? ¿Qué quieres que te haga?, les decía Jesús. En Marcos
Nada más usted tiene las notas ahí para que las llegue a revisar en casa. Pero en Marcos 10:47 al 52 encontramos a un hombre ciego que escuchó que Jesús iba pasando por donde él estaba. Y entonces este hombre ciego empezó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Dice la Biblia que Jesús se devolvió donde este ciego y le hizo la pregunta. Le dijo: ¿qué es lo que usted quiere que yo te haga? Y aquel hombre le dijo: quiero recobrar la vista. ¿Qué quieres que yo te haga? Quiero recobrar la vista. Pero también en Mateo 17:14 usted se va a encontrar a un padre que viene donde Jesús para que ore por su hijo, porque su hijo es lunático. Y es un padre que está desesperado porque dice: mi hijo se tira al fuego, se tira al agua, mi hijo se golpea, necesito que ore por él. Y Jesús ora por este muchacho y lo hace libre. Pero también encontramos en Mateo 15:22 a una madre que acude a Jesús porque su hija era atormentada por un demonio. Y esta mamá viene donde Jesús para que Jesús la haga libre. Una sociedad necesitada de amor, una sociedad necesitada de misericordia, de ayuda. Y anote esto último: llevaré esperanza, gozo y paz. Llevaré esperanza, gozo y paz a otras personas. Quisiera que usted sea un portador de paz. ¿Cuántos dicen amén? Quisiera que usted sea esa mujer de paz en la comunidad donde usted vive. Quisiera que usted sea ese hombre de paz, de gozo. Quisiera que usted sea esa mujer, ese joven de paz, de gozo, de esperanza. Que sus vecinos acudan a usted. Que no digan: esa es la pleitera del barrio. No. Que digan: esa, viera los gritos que pega. No. Que digan: esa gente, ellos son cristianos. Es una familia de bendición. Amén. Y que a usted acudan. Y que a usted acudan. A veces, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces en nuestros barrios, lastimosamente, hay muchachos que están hundidos en las drogas, ¿verdad? Y yo no sé si a usted le pasa, a usted le tocan la verja a la casa, a ver si le tiene un pintico por ahí que les regale. A mí sí. Tengo unos clientes fijos ahí. Y entonces llega y dice: ¿no tiene un cafecito ahí? Pues claro. Y Gaudí, corramos. Y a veces yo le digo a Gaudí, porque se nos acaban, y a veces yo le digo a Gaudí: Gaudí, compremos vasos desechables. Pero ya no tenemos, yo creo. Y compremos platitos, porque usted sabe que hay que darles de comer a los muchachos. Y entonces cuando ellos llegan: ¿qué, Gaudí? ¿Hay vasitos por ahí desechables o algo? Yo creo que ahí quedó uno. Bueno, hay que comprar un paquetito, ¿verdad? Que traen 25. ¿Por qué? Porque hay que bendecir, hay que darles. Y tal vez usted dirá: es que esos vagos, bueno, es que están hundidos en una situación muy difícil. ¿Cuántos dicen amén? Están metidos en una situación muy difícil. Escúcheme ya para terminar y para tomar la cena del Señor. La oración no puede ser egoísta. Tenemos que acordarnos de los necesitados, de los privados de libertad. Tenemos que acordarnos de la madre angustiada. Tenemos que acordarnos del muchacho que está en las drogas, de las familias necesitadas. Tenemos que acordarnos también de la iglesia perseguida, de nuestros hermanos que están en Nigeria y los matan por ser cristianos, que están en Afganistán, en Turquía, que están en el Oriente, que están en Asia, en Corea del Norte y Corea del Sur, y que hoy tenemos hermanos en Cristo metidos en cárceles por ser cristianos. Tenemos que orar por todos ellos. ¿Qué le parece si levantamos nuestra mirada y vemos a nuestro alrededor? Se encontrará con muchas cosas. Si alguna vez usted se ha preguntado: ¿dónde está Jesús?, levante sus ojos y lo va a encontrar
en una madre necesitada de oración. Y lo va a encontrar en un muchacho que está hundido en las drogas. ¿Y dónde está Jesús? Levante sus ojos. Y lo encontrará en una familia que está necesitada, que le lleven un diariecito de comida. ¿Dónde está Jesús? Jesús está en las calles. Amén. En gente que necesita de su amor y de su misericordia. Amén. Así terminamos estos 40 días de oración, hablando 6 domingos de la importancia de la oración en nuestras vidas. Amén. Y que Dios quiere usarlo a usted, y que su oración no sea egocéntrica, sino que su oración sea también por otras personas. No hay nada más lindo que cuando usted esté en su lecho de muerte, usted diga: terminé la carrera, hice la tarea que Dios me encomendó, pude ser de bendición para muchas personas. Qué feo es estar en el lecho de muerte y decir: no hice nada, ¿verdad? Amén. Y no hice nada. Alabamos al Señor. Oremos antes de tomar la cena del Señor. Padre, adoramos tu nombre, Señor, y exaltamos el nombre tuyo. Y dígale: Señor, te adoramos a ti, Jesús. Cierre sus ojos y hable con el Señor. Y dígale al Señor: perdóname, porque muchas veces he sido egocéntrico. He pensado solo en mí, en mi situación, en mi necesidad, en mis cosas. Dígale al Señor: quiero estar dispuesto, Dios, a incomodarme por otros, a ayunar, a orar, a sentarme a llorar por la necesidad y por la situación en la que se encuentran otros. Dígale: Señor, ayúdame, Dios, en el nombre de Jesús. No quiero pasar por este mundo sin dejar huellas en los corazones de muchas personas, en los corazones de aquellos muchachos que están en la droga o en los niños que están en las calles. No quiero pasar por este mundo sin dejar una buena huella, Dios, en la vida de mi prójimo, en la vida, Señor, de mi vecino, de mi familia, de mis amigos, y poder ser de bendición, Señor. Te pido, Dios, que tú me ayudes, Señor, a llevar esperanza donde el diablo ha llevado desesperación, a llevar vida donde el diablo ha llevado muerte, Dios, en el nombre de Jesús. Te lo pido, Señor. Gracias, Dios del cielo, Señor Dios todopoderoso. Padre, gracias por estos 40 días de oración y de lectura de tu palabra. Señor, tú has sido bueno, dígale a Dios. Y he aprendido mucho en estos 40 días de oración. Ha sido una bendición para mi vida. Me he fortalecido, la iglesia, Señor, se ha fortalecido, Dios. Y no queremos dejar de orar, y no queremos abandonar la palabra, ni la lectura, ni la oración, Señor. Queremos seguir adelante, Dios, en el nombre de Jesús. Como Nehemías, con esa misericordia, como Nehemías, con esa compasión, Señor. Como Nehemías, con esa entrega, Dios. Queremos ir y acudir y levantar y extender nuestra mano, Dios, en el nombre de Jesús. Señor, gracias por tu bendición. Señor, gracias por tu misericordia, Dios, en el nombre de Jesús. Mañana, si tú lo permites, empezaremos otros 40 días de oración, Señor. Señor, nos proponemos a tomar en este momento la cena. Así que ahí donde usted está, dígale: Señor, gracias por dar tu vida por mí. Jesús dijo que debemos de tomar la cena cada vez que podamos y que lo hagamos en memoria de Él. Y la cena del Señor simboliza el sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz. Dígale: Señor, gracias, Dios, en el nombre de Jesús. ¿Qué le parece si se pone de pie? Y damos gracias al Señor Jesús. Padre, dígale: Señor, gracias por dar tu vida por mí. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias por tu sangre derramada en la cruz.
Dile, Señor, gracias por salir de tu comodidad y venir aquí a dar tu vida por mí, Señor. Te adoramos en el nombre de Jesús, Señor. Si usted va a tomar la cena del Señor, puede pasar. Primero los de este lado, aquí de mi mano derecha, para que lo hagamos en orden. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos a ti, Señor. Y exaltamos tu nombre, Dios. Gracias, Señor. Adore al Señor. Dile, Señor, gracias. Ahora los del centro, si alguien va a tomar la cena del Señor, si alguna quiere tomar la cena del Señor, puede pasar. Señor, queremos darte gracias por tu sacrificio. Gracias por dar tu vida por nosotros. Los de este lado, si alguien, alguno o alguna desea tomar la cena del Señor, también puede pasar. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. A ti la gloria y la honra, Señor. Y digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Y levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Qué lindo, gracias, Señor. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Dice Primera de Corintios, en el capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieren este pan y bebieren esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que démosle gracias al Señor. Ahí donde se está, dígale: Señor, gracias por tu muerte en la cruz, que ha venido a darme, Señor, vida. Perdonaste mis pecados, me lavaste con tu sangre, Señor. Gracias por todas tus bendiciones en el nombre de Jesús, Señor. Y te damos gracias por este jugo de uvas y por este pan. Este jugo que simboliza la sangre tuya y este pan que simboliza tu cuerpo, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Puede comer el pan, iglesia.
Y puede también beber del jugo. Por siempre y siempre la creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos a ti, Señor. Exaltamos tu nombre, Dios. Y damos gracias. El Señor, gracias, Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice esta familia, a todos los hermanos que están aquí, a todos los que no pudieron venir hoy, Señor. Bendice nuestras vidas. Dígale, Señor, bendícenos en esta semana que viene y ayúdame para que esta semana yo pueda ser un instrumento en las manos tuyas. Señor, bendice a mis vecinos, mi comunidad, mi familia, en el nombre de Jesús. Dile, Señor, guárdame en el trabajo, llévame, tráeme con bien. Señor, pon alimento en la mesa de mi casa esta semana y ayúdame, Dios, para ser de bendición a otra familia, poniendo alimento en la mesa de sus casas. En el nombre de Cristo Jesús, te damos a ti toda la gloria y la honra. Bendice, Dios, a esta iglesia. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga, iglesia. Nos vemos el martes, que tenemos culto de oración a las 7. Y sigamos con los 40 días de oración. Bendiciones. Salúdense de largo